Espero que desde hoy tendremos más de encuentros mixtos, que son pocos sitios mixtos del patrimonio y espero que tendremos más también. Pero sí que voy a hablar de algo muy diferente de los temas de otros ponentes y es el patrimonio natural. Y como que estamos todos muy cansados y estamos todos durmientos, vamos naturales, incluidos sitios mixtos, hay en todo el mundo. Un número. ¿No? 200, sí, está bien, 200. 200, bueno, incluidos sitios mixtos, que son pocos, pues, menos que sitios culturales. Y en ese sentido me pareció muy interesante lo que estaba diciendo José, que no está, que estaba diciendo ayer sobre, sobre el patrimonio cultural que estamos descubriendo todavía es como es un proceso sin fin, porque también estamos creando patrimonio cultural siempre. Me parece interesante porque en la UCN pensamos que en cuanto al patrimonio natural sí que hay un fin, porque se puede ver que hay un número de sitios de tan importancia natural que podemos encontrar en todo el mundo. Entonces pensamos que pues son pocos, pero son pocos esos sitios que son tan importantes. Pero también hay muchos gaps en muchos países, pero creo porque no tienen recursos para entender lo que es el patrimonio natural y para preparar nominaciones y todo. Pues me alegro mucho también que estamos aquí en México, que tiene muchos sitios naturales y un sitio mixto. Pues aquí está la lista. Y que en México es en top 8 de los países por el número de los sitios naturales, que es muy bien. Y que también son todos los sitios muy diferentes, paisajes diferentes, ecosistemas diferentes. Es un país increíble en ese sentido. Y pues que voy a hablar de patrimonio natural, pero claro que tenemos que ver qué hay que hacer con patrimonio cultural y sitios culturales. Y creo que quizás hay más en común de que pensamos, sobre todo cuando hablamos de uso, que es el tema de este encuentro, y de uso y de conservación. Porque también si hablamos de desarrollo sostenible tenemos que encontrar este equilibrio entre uso y conservación y creo que es algo en común para los sitios culturales y los sitios naturales, que sí que hay usos que tienen efectos negativos sobre sitios culturales y naturales. Entonces, ese es un tema que es muy importante para los dos. Y también quiero hablar un poco de uso y beneficios que no estoy segura que si funcione bien en español ese término beneficio, pero en inglés benefits es algo de moda, digamos. Pero para que sea más claro lo que digamos nosotros, naturalistas, cuando hablamos de uso, es que más uso directo de los recursos naturales, pero beneficio es algo que la naturaleza proporciona y de que beneficiamos como todos, por ejemplo, agua o área limpia y todo.
Y en ese sentido es importante hablar de eso, que no es uso directo, pero algo que beneficiamos de la naturaleza, de los sitios naturales, porque eso es en la base del desarrollo sostenible en realidad. Y para que tengamos un contexto un poco, voy a hablar sobre un estudio nuevo que hicimos en la UICN el año pasado, y tengo aquí también algunas copias, pero son pocas, si alguien quiere después. Pues es un estudio sobre servicios ecosistémicos y beneficios que proporcionan los sitios naturales del patrimonio. ¿Y por qué decidimos hacer un tan estudio? Pues primero porque siempre hablamos solo de problemas. Las sesiones del comité es siempre hablando de problemas, de la destrucción de los sitios, y pensamos que es importante también discutir otras cosas, discutir por qué es el patrimonio, por qué es importante para la humanidad y todo. Pero también pensamos que la identificación de esos beneficios es muy importante para la sensibilización sobre la importancia de esos sitios y de la protección. Entonces, también pensamos que es importante hablar de la protección de los sitios para su valor universal excepcional, pero protegiéndolos por su valor, también protegemos esos beneficios y aseguramos que siguen proporcionados. Entonces, el estudio tiene tres partes. Primero, recopilamos información sobre los beneficios de cada uno de esos sitios, pues son 222 aquí porque fue en 2013 cuando empezamos. Y también hicimos análisis global de dos servicios, que es reservas de carbono, que es muy importante cuando hablamos del cambio climático, y también suministro de agua. Pues fue un análisis global porque hacemos por todos los sitios. Y también tenemos algunos estudios de caso. Y voy a hablar de los estudios de caso un poco para que sea más claro para ustedes de qué estoy hablando, qué son esos servicios ecosistémicos. Pues primero hablamos de tipos diferentes, como por ejemplo ecoturismo, suministro de agua, reservas de carbono, pero también regulación de riesgos naturales, importancia cultural de algunos sitios naturales. También tenemos algunos ejemplos de valoración económica, que es un poco un tema complicado, que algunos expertos dicen que no se puede valorar todo, y estoy de acuerdo, pero quizás es importante tener esos ejemplos para ver cómo lo podemos utilizar. Y también hablamos un poco de gobernanza y beneficios y comunidades locales, y cómo todo está gestionado y cómo los beneficios están compartidos con las comunidades locales, porque es el tema quizás más importante. Pues aquí son algunos ejemplos de los sitios de todo el mundo: Wadi el Gitán en Egipto, Nueva Caledonia, Tobadag en Filipinas. Y voy a hablar un poco de un ejemplo para que también sea un poco más claro. Es de Sundarbans en India y en Bangladesh. Y aquí hablamos de la regulación de peligros naturales, que es un tema muy importante. Y lo que decimos en este ejemplo es que pues, este sitio es
un enorme ecosistema de manglares, la más grande del mundo. Y también es la región con muchas tormentas ciclónicas y las comunidades locales sufren mucho de sus eventos naturales. Pero los manglares proporcionan estabilidad y ofrecen protección contra la erosión, contra los ciclones y todo. Entonces, es un servicio muy importante que proporcionan los manglares en esta región. Y también lo que es muy interesante es que a veces proteger las áreas naturales como están es más rentable que intentar crear algo nuevo. Por ejemplo, en este caso hubo un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ellos han calculado que los costes asociados con la creación de diques costeros en esta región, en este lugar, se estimó que serían necesarios 294 millones de dólares de inversión, que es mucho más muy superior al gasto actual dedicado a la conservación de este sitio. Entonces, eso es un ejemplo muy interesante de la importancia de las áreas naturales que están aquí, pero la gente no entiende que beneficia de los servicios que proporcionan. Y por eso creo que es importante que hacemos estudios como eso para que entendamos mejor la importancia de las áreas naturales y de los sitios de patrimonio natural. Un otro ejemplo es Mont Trois-Piton en Dominica, que es una isla pequeña y el Parque Nacional proporciona servicios muy importantes sobre todo suministro de agua. Y también hubo un estudio que dice que el porcentaje de la demanda de suministro de agua de Dominica, de toda la isla y de todo el país, que es la isla, está cubierta por esos recursos del Parque Nacional, que es también un sitio del patrimonio mundial, a 60%. Entonces, toda la isla depende de este sitio natural, de este Parque Nacional, que es también patrimonio natural. Lo que también hablamos también un poco de valores culturales y espirituales de los sitios naturales, porque a veces son regiones o lugares naturales muy emblemáticas que son importantes para las comunidades locales, para las comunidades indígenas y tienen importancia espiritual. También son símbolos de identidad por esas comunidades y también muchas áreas protegidas y entonces muchos sitios de patrimonio natural son sitios sagrados para las comunidades locales o indígenas y sus valores están relacionados con las creencias, prácticas tradicionales y prácticas de las religiones indígenas. Pues no voy a hablar mucho del análisis global, que es un poco técnico a veces, pero solo para hacer un ejemplo, que hablamos aquí de reservas de carbono. Entonces, carbono que está en los sitios naturales, en los árboles, en la biomasa. Y según los análisis realizados en este estudio,
es un total de 5, casi 6 billones de toneladas de carbono en los sitios naturales de patrimonio, solo en las áreas pantropicales, porque solo hicimos análisis para esa zona, que es mucho. Pero también que lo que es más interesante es que la red de patrimonio mundial también contiene densidad de carbono superior al resto. Lo que quiero decir aquí es que porque son mejor protegidas esas áreas, también tienen como más árboles, digamos, y por eso tienen más carbono. Por eso voy a mostrar ese mapa que me parece un ejemplo muy interesante. Es en Tailandia, Dong Phai en Khao Yai, y se ve aquí lo que es como amarillo rojo, es la densidad de carbono mayor, pues verde es menor y rojo y amarillo es mayor. Entonces ese es el límite del sitio, del patrimonio natural, la línea. Y se ve que todo fuera, no hay nada, no hay bosque, no hay nada, está todo destruido, o hay vegetación no natural. Y entonces pienso que es importante entenderlo, porque entender la importancia de la protección de estos sitios, porque estamos perdiendo las áreas naturales por todas partes. Entonces, a veces los sitios naturales quedan las últimas islas, digamos, de la naturaleza. Y me gusta mucho, bueno, no me gusta, pero me parece muy interesante que podemos verlo en un análisis técnico, lo que está sucediendo. Entonces, algunas conclusiones del estudio, pero no de mi presentación, es que pues, la tarea central de la Convención es la protección del valor universal excepcional. Eso lo sabemos todos, pero lo que decimos en este estudio es que protegiendo los sitios por su valor, también aseguramos la conservación de los ecosistemas y características naturales de estos sitios. Porque solo ecosistemas saludables e intactos pueden continuar a proporcionar beneficios. Entonces, si los ecosistemas están en un estado mal, no pueden proporcionar esos beneficios tan importantes para las comunidades locales y la comunidad global. Y creo que eso es algo en común con los sitios culturales también, que es importante proteger sus valores y sus características, porque si están destruidas no pueden proporcionar beneficios. No sé si se puede decirlo, pero creo que sí. Entonces, eso es en común. Solo si protegemos el patrimonio podemos continuar a beneficiar de él. Pues sí, eso es algo en común entre los sitios naturales y culturales, que también lo que pues descubrimos un poco en el estudio, que a veces que hablamos aquí de usos nuevos, a veces usos nuevos en realidad son usos antiguos. Por ejemplo, todo el descubrimiento de los beneficios que proporcionan ecosistemas, esos usos de áreas naturales que en realidad es algo que los seres humanos siempre sabían usar antes, pero como este ejemplo de Bangladesh, India, la protección costera para los ecosistemas, eso es que siempre fue ahí. Y
pero ahora estamos descubriendo esos usos que digamos nuevos, pero en realidad son antiguos y es algo importante entenderlo porque creo que estamos un poco perdiendo los conocimientos de cómo la gente puede beneficiar de la naturaleza, de las áreas protegidas y de las áreas naturales en general. Entonces es importante que entendamos mejor lo que significan esas áreas naturales, pero también creo que es algo que es lo mismo para los sitios culturales, que a veces estamos perdiendo el conocimiento de qué significa un sitio cultural, un edificio, y es importante intentar pues a no perder los conocimientos, pero también a descubrirlos. Y pues para concluir, voy a hablar un poco de patrimonio y desarrollo sostenible, porque pues sí, hablamos de usos nuevos, usos antiguos, pero tenemos que encontrar ese equilibrio entre uso y protección, porque es el único modo de avanzar el desarrollo sostenible. Y quiero concluir con como algunas cuestiones sobre objetivos de desarrollo sostenible que el mundo está discutiendo ahora, que son los nuevos objetivos de desarrollo para los 15 años que vienen, entonces hasta 2030. Y la pregunta, creo que central, es que ¿cuál es el papel del patrimonio mundial y del patrimonio en general? Porque pues, los objetivos son muy generales y son cosas como erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Pues son cosas inalcanzables, es mi opinión de una pesimista, no sé. Pero creo que a veces hablamos mucho de desarrollo, del futuro, pero sin entender qué es nuestro patrimonio y qué es nuestro pasado. Y solo quiero hacer un ejemplo. En todos los objetivos, que son 17, creo, hay uno que habla de las ciudades y dice conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y hay un punto que cada objetivo tiene como unos puntos, y hay uno que es 11.4, aumentar nuestros esfuerzos para proteger el patrimonio cultural y natural, que me parece muy raro todo eso, porque es un punto en un objetivo que habla de las ciudades, que no tiene mucho en común, en mi opinión, que es todo un poco raro, y eso es todo en todos los objetivos, y creo que tenemos que preguntarnos por qué y qué son esos objetivos que no hablan de nuestro patrimonio, que no hablan de no sé. Para mí es un poco raro toda la discusión, y creo que quizás todos tenemos que preguntarnos qué queremos hacer como la